La hipófisis es una parte del cerebro que es la encargada de la regulación y la producción de todas las hormonas del organismo. Un tumor de hipófisis es el conglomerado de muchas células de la hipófisis que crecen de forma anormal y a una velocidad anormal y generan una masa que comprime las distintas estructuras normales de la hipófisis. Los tumores de hipófisis básicamente se dividen en dos grandes grupos, aquellos que producen hormonas y aquellos que no producen hormonas. Dentro de lo que producen hormonas hay una clase de tumor específico que la primera línea de tratamiento es una medicación, ¿sí? Una pastilla que se da por boca durante un tiempo determinado y se va controlando si ese tumor disminuye o desaparece con esa medicación. El resto de los tumores se tratan con cirugía como un tratamiento de primera línea, pero los tumores que producen hormonas, además de un tratamiento quirúrgico, van a necesitar un tratamiento con medicamentos vía oral, ¿sí? No solamente para tratar los síntomas que produce el tumor en el cerebro, sino los síntomas que va a producir el tumor en el resto del cuerpo, por la hiperproducción de hormonas. El paciente generalmente tiene una alteración en el campo visual, ¿sí? No en la agudeza visual, sino en el campo. El paciente pierde la visión periférica, básicamente, del campo visual. Las personas que empiezan a tener esas alteraciones pueden empezar a tener golpes en su casa con los marcos de las puertas, por ejemplo, o empezar a tirar algunos objetos que están en la mesa, en la mesada, o bien accidente de tránsito, una persona que maneja puede tener choques que habitualmente no tiene o tener choques seguidos por falta de visión justamente periférica. Nosotros decimos que el paciente empieza a ver el campo visual como un caballo, ¿sí? Hacia adelante, como que está tapado toda la visión periférica. También puede tener otros síntomas como ser dolores de cabeza y desde ya, como es un tumor de la glándula que regula las hormonas, pueden tener muchos pacientes síntomas de otros órganos o sistemas que van a estar marcados por la hiperproducción de cada una de esas hormonas. Los tumores de hipófisis productores de hormonas también se subdividen según la hormona que vayan a producir. Los tumores más frecuentes productores de hormonas son los prolactinomas. O sea, son tumores que producen una hormona que se llama prolactina y que actúa principalmente en la producción de leche en las mujeres embarazadas y durante la lactancia. Los pacientes que tienen este tipo de tumor pueden tener básicamente en mujeres producción de leche sin estar embarazadas, alteraciones menstruales de cualquier índole, generalmente tienen oligomenorreas, o sea, la menstruación aparece poco o aparece de vez en cuando, no cumple su ciclo, y en los varones puede haber impotencia sexual o pérdida de la libido, bueno, tanto en los hombres como en las mujeres en este caso. Otra hormona muy importante es todo lo que se llama el eje del cortisol, ¿sí? Y esa hormona principalmente genera en los pacientes trastornos de tipo metabólicos. Entonces el paciente empieza a tener diabetes, obesidad, trastornos, acúmulo de grasa en distintas partes del cuerpo de forma no habitual, ¿sí? Y hay otros tumores, los productores de hormona de crecimiento, que también están dentro de este grupo, que van a generar alteraciones bastante características, que son principalmente crecimiento de las partes periféricas, digamos, de los miembros, en manos y en pies. El paciente empieza a ver que tiene las manos muy hinchadas o cada vez los dedos más grandes. Y los pacientes se dan cuenta cuando se les crecen los pies porque aumentan el número de calzado de forma rápida o en varios años cambian el número de calzado. Y también se ve alteraciones faciales en estos tumores productores de hormona de crecimiento, como ser el crecimiento de la nariz, el aumento del tamaño del mentón, la separación de los dientes, el aumento del tamaño de las orejas, la separación también un poco de los ojos. Y esos son todos cambios que son muy paulatinos y los pacientes no se llegan a dar cuenta porque son cambios muy lentos. La cirugía en los tumores de hipófisis va a depender de múltiples variables. Sin embargo, hay dos grandes posibilidades. Una es
una cirugía por vía transcraniana. Esto se utiliza en tumores de un extenso tamaño y que se van hacia lugares más alejados de la glándula hipofisaria. Otra vía de abordaje para los tumores de hipófisis es la vía transnasal o a través de la nariz, que se usa en la mayoría de los tumores de hipófisis y puede utilizarse a través del uso de dos tecnologías que pueden ser o bien la microcirugía o bien la endoscopía. El postoperatorio del tratamiento de este tipo de tumores va a depender de si es una cirugía por vía transcraniana o por vía transnasal. Por vía transcraniana, postoperatorio, generalmente el paciente cursa una internación 1 o 2 días en terapia intensiva, 2 a 3 días en la sala general y si no hay ninguna complicación de por medio, el paciente estaría dado de alta de la internación y con la posibilidad de volver a sus actividades normales aproximadamente a los 20-30 días. Eso es variable, va a depender de cada caso particular. Y las cirugías por vía transnasal tienen un tiempo de postoperatorio de internación quizás un poquito menor, pueden estar 1 o 2 días de internación menos. El paciente va a volver también a sus actividades quizás de forma más rápida que por vía transcraniana. El tratamiento del tumor de hipófisis tiende a mejorar los síntomas, por lo tanto hay escasas posibilidades de secuelas neurológicas por la cirugía. Las secuelas neurológicas van a estar dadas principalmente por el tumor. Si el tumor ha comprimido por mucho tiempo los nervios ópticos u otras estructuras, pueden generar déficits visuales que aún sacando el tumor por una cirugía o bien con el tratamiento medicamentoso, como dijimos, pueden no revertir esos síntomas visuales. Entonces va a depender mucho del tiempo que el paciente tenga esos síntomas, si la cirugía puede revertirlos o no. De todas formas, hay riesgos con la cirugía, son bajos y en esos casos los riesgos no van a tener relación con la visión, sino con otro tipo de situaciones, sobre todo problemas infectológicos, infecciones de la cirugía transcraniana o infecciones de la cirugía transnasal. Entonces, en líneas generales, estamos hablando de más de un 90% de los casos, quizás un 95% de los casos, los tumores son benignos. En estos tumores benignos hay posibilidad de una cura, ¿sí? Si uno puede hacer una resección, sea una resección quirúrgica, una remoción quirúrgica, de forma completa, el paciente tendría posibilidades de curarse el tumor. Hay veces que son tumores muy pequeños y producen hormonas y a pesar de que la resección sea completa, esos tumores pueden recaer o recidivar o reaparecer. Esto es bastante típico en esos tumores que producen hormonas y es por eso que hay que tener más cuidado en aquellos tumores que sí producen hormonas, de decir que está curado el paciente a pesar de haber sacado el tumor de forma completa, porque sabemos que pueden recaer. Y los tumores malignos o los anaplásicos o los tumores invasores, uno hace un tratamiento multimodal en el cual la cirugía es una pata del tratamiento, pero algunas veces requieren de radioterapia o bien de medicación específica que manejan los especialistas en endocrinología para tratar algún remanente tumor que no pudo ser tratado por la vía quirúrgica.